Ya que está, pongo a grabar. Los radiadores, Sí, sí, Pablo. bueno, en la base, yo he desarmado 3 que en la base tienen bulbo, que es para la regulación. O sea, mientras menos corriente pasa, el bulbo corta antes. ¿Y por qué pasa También por menos? temperatura, obviamente. ¿Y cómo es que pasa menos corriente por la temperatura? No sé, es un quilombo, pero no me, no, la verdad es que mira, ahora Por el efecto Joule. de saber por qué. ¿Viste? Siempre surgen estas Voy a cuestiones. averiguar después. ¿Cuántos efectos físicos que Sé que pasan, tienen No un se bulbo, imaginan los que hay. balas que yo. ¿Cómo, Pablo? Buenas tardes, Buenas. Hola, Facundo. ¿cómo anda? Bien, ¿vos? Todo bien. Me alegro, me alegro. Cerrado, preparándome un café. Tranqui. Un café, qué rico. En un café. Y mi pareja me mandó un sándwich, un pebete calentito. Como para... Yo hoy estoy desde las 8 de la mañana más o menos, recién me tomo un café con leche, así que espero pegarle un sacudón de azúcar a la cabeza en este momento. Está bien, está bien. Si ven que me duermo, nada, sigan. No se hagan problema. ¿Quién da la clase? ¿Cómo? Si te dormí, ¿quién da la clase? ¿Quién sigue? El año En un pasado se video nos yo- durmió uno. No sé si debería contar esto, pero bueno. Con un video de YouTube de Le fondo te estaba hable mandando de este, había cortado de grabar. Yo corto como hizo el compañero el año pasado, corto el video y escuchará un ronquido y listo. No, no pasa nada, no pasa nada. Qué personaje. Che, volviendo al tema de los bulbos y eso, que estaba bastante interesante la conversación. ¿Cómo es que funciona esa cuestión? ¿Alguno sabe? ¿Cómo es que por la temperatura cambia la corriente? O no sé si sabían eso en realidad, que ese es el punto importante. ¿No? ¿Nadie lo viste Porque eso? pierde su resistividad, el cambio de resistividad del conductor, ¿o no? Es que en realidad pasa otro de los efectos. ¿Sí? Es un efecto que se da con la temperatura. Así como la electricidad genera temperatura, la temperatura también puede generar electricidad. Pero hay que tener una cuestión en cuenta, que es que los materiales que estén hechos tienen que tener diferencias de potencial. ¿Sí? O sea, mejor dicho, tienen que tener un potencial térmico, ¿sí? Distinto. Entonces, a la misma temperatura generan dos potenciales distintos. Cuando se va ¿Pero eso de qué es? ¿De lo que estamos hablando? Estamos hablando del termostato, Por ¿no? ejemplo. Del termostato, claro. Por ejemplo, del termotanque termostato. o de la pava. Que uno ven que regulan, pone una perillita. Sí, cualquier cosa que tenga resistencia. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, Juan? Perdón. La resistencia, me imagino que tiene una resistencia, ¿no? ¿Qué O sea, cosa? yo le estaba midiendo. ¿Eh? Perdón, ¿qué cosa? ¿El termostato? Se me colgó. Claro, yo digo, la resistencia por lo general del termostato, de la pava, todo eso, tiene una resistencia específica, ¿no? Para funcionar. Sí, claro, claro, claro. Hay dos tipos de termostato principalmente. Este termostato que le estaba comentando, que es que a diferentes temperaturas, Juan, que se llama termocupla. ¿Cómo anda, Germán? ¿todo bien? Bien, ¿vos? También recién llego. Bien, bien, tranqui. Relajado. Estamos charlando un poco de los termostatos, ¿vio? Salió por ese lado la charla hoy. Bueno, les comentaba entonces, el termostato ese tiene dos chapitas que tienen diferencias de potenciales, ¿sí? A la misma temperatura. Entonces, dependiendo cómo se vaya generando esa diferencia de potencial, es cómo va midiendo la temperatura. Ese, por ejemplo, es la termocupla, que se llama muy comúnmente, de los termotanques. Vieron que los termotanques no tienen electricidad, los termotanques a gas, principalmente el de gas. No se le conecta nada. Sin embargo, ¿cómo corta y prende? ¿Cómo, Juan? ¿No? Una pila llevan. No Que llevan no sé pila. para qué, para el encendido. Ese Sí, para el encendido electrónico, pero suponete los viejos termotanques. Claro. ¿Cómo daban la señal de que Claro. tenían que Claro, tiene el prender? cero y la. Con una velita. Uy, me parece que tengo mal la conexión de internet yo, se me corta todo. Perdón. ¿Me escuchan bien? Se me recolgó. Cortó, Juan, ¿no? Me parece que sí.
Se me recontra colgó, perdón. Me parece, se me quedaron todos congelados. Ah, mirá. Sí, me sale ahí su conexión a ¿Volvió? internet, es inestable. ¿Cómo? ¿Ya volvió lo tuyo? Ahí, ahora, ¿está andando? Más o menos. ¿Ustedes me ven bien? Que ahora sí. Sí. Sí, está complicada la conexión, ¿eh? Va a ser una clase turbulenta, me parece. Bueno, nada, voy a lo que iba, para terminar el tema de las termocuplas. Una es cuando se genera esa diferencia potencial, generan una corriente, ¿sí? Por la temperatura, que eso da la señal. Da la señal de, por ejemplo, en el caso del termotanque a gas, de que abra la válvula, ¿sí? Para que pase el gas y caliente. Cuando llega la temperatura, le da la señal para que cierre esa válvula y corta, ¿sí? Y así mismo Ese tiene mismo otra mecanismo que temperatura que los... se apaga. Cuando se te apaga, no anda. Claro. Claro, Corta el gas. claro, Ese exactamente. mismo... los termómetros tipo de los autos también funcionan así o es otra cosa. Los tipo bulbos. Claro, el termómetro, el común, ¿viste? El que vos le pones en el motor, que tiene como una pelotita al final. Bueno, eso lo que hablaba hoy, ¿quién era? Pablo, vos. Sí, Comentaba. A ver, comentale un poco, Pablo, lo de los bulbos. espera. Estoy buscando una del modelo que tengo yo. Ah, es que tengo Bueno, no, pero que mandé. ¿cómo Porque funcionaban los bulbos? tenía un pequeño bulbo ahí en la base, viste, de aluminio, sí, aluminio fundido creo que. Sí. Tenía la resistencia que daba toda la vuelta y tenía en el centro tenía un bulbo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es que abre o cierra? La verdad, Ni nunca idea. le presté atención. La desarmé porque me precisaba la resistencia nomás. Está bien. Bueno, esos bulbitos en realidad lo que hacen es trabajar, digamos, mecánicamente cuando uno tiene, por ejemplo, un circuito de agua, ¿sí? Con la temperatura misma, eso hace que abre o cierre, dependiendo lo que necesite. ¿Sí? De esa manera regulan la temperatura. Otra cosa es el termómetro, que es el instrumento que mide después la temperatura, ¿sí? Y que es bastante parecido a esto Claro. que les comentaba. ¿Bien? Sí, capaz que era un bulbo de un termómetro nomás. Ni me fijé yo. Claro, pero el bulbo generalmente es el termostato, ¿sí? Porque Ah. acciona directamente. La diferencia entre lo asto y el metro es que el metro es de medida, todo lo que sea metro, ¿sí? Multímetro, voltímetro, termómetro. ¿Sí? El termómetro mide la temperatura, pero no acciona. El termostato es el que acciona, ¿sí? Sobre la temperatura. El presostato es el que va a accionar. ¿Sí? Esa es una diferencia para que más o menos siempre lo tengan en cuenta. Pero bueno, hay diferentes tipos de termostato, por ejemplo. Bueno, no sé si me están escuchando o no, ya salió todo medio. Yo los veo que están Sí, medio. lo escuchamos todos. ¿Sí? Sí, se Bueno, escucha. porque los veo que están quietos algunos, entonces digo, no sé si estoy hablando, ¿a quién le hablo? Estamos escuchando con atención. Bien, bien, bien. Bueno, se ve que va a ser una clase media turbulenta hoy, así que voy a tratar de ir lo más consistentemente posible a lo que nos toca ver. Antes de empezar con eso, ¿tienen alguna duda con lo del sistema trifásico y SADI? ¿Algo que quieran? Vos, Juan, que lo estuviste viendo ahora, Juan Ranzoni, digo, que lo estuvo viendo ahora en el último momento, y el resto también, ¿no? Estás muteado, Juan. No, que entre fase y fase era 380 y fase y neutro 220, eso es lo que más. ¿Sí? Buen dato Lo ese, que ¿no? más. Buen dato. Y sí, el que me sirve a mí. Bien, hoy vamos a ver, por eso viene toda esta introducción, vamos a ver por qué es importante el tema de la puesta a tierra, y por qué es importante también, bueno, ya creo que lo vimos igual, mantener el potencial cero, ¿sí? Pero tiene que ver con cómo es el sistema que estuvimos viendo en la clase anterior. Y a partir de eso es que aparece la puesta a tierra. Y vamos a ver que hay algún tipo de conexión que no necesitan puesta a tierra, ¿sí? Que no es exigible ni hace falta. ¿Está? Así que bueno, esa es un poco la propuesta del día. Interesante. Que tiene que ver con eso. Por eso les preguntaba si tenía alguna duda de las conexiones del transformador, el neutro y todas esas cuestiones. ¿Sí? Si no, ya vamos directamente, igual ahora lo volvemos a ver un poquito esa cuestión. ¿Sí? Bueno, vamos directamente. Yo se los paso. Cualquier cosa, córtenme o levanten la mano, a ver si me llega. ¿Dónde era para levantar la mano? Ah, acá está. A ver, ahí.
Espero verlos, creo que sí. Creo que los voy a ver a todos. A ver, Bueno. levanto la mano para probar. A ver, dale, levanta la mano. ¿Levantaste? Sí, pero no. Oh, chango. Ah, sí, lo que pasa es que no me aparece en la pantalla. Acá está. Ahí está, Pablo. Era para probar nomás. Bien ahí, ¿eh? ¿Qué necesitabas, Pablo? Decime, ¿qué consulta? Vos sabés que te quería preguntar. Sí. Si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Y depende de lo que tomes, ¿viste? No sé, pero si metés los dedos en la fase y estás tocando tierra, te quedás pegado. Ahora se lo explico por qué. Adermicina, ¿Cómo? adermicina, cura todo. Para pasar chivo después tenemos que pagar, ¿eh? Eso es así, no sé si les había dicho. Bueno. Te van a bajar el video de YouTube. Sí, claro, tal cual. Bueno, basta de pavada. Vamos directamente a lo nuestro, que me parece que va a ser medio tumultuosa la clase de hoy. Así que, como vamos a hablar de un tema aparte importante, qué sé yo, quiero darle su tiempo. Bueno, ¿están viendo la diapositiva que tienen en... hoy vamos a ver puesta a tierra, esperen que les muestro ahí. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven el drive? Sí. Puesta a tierra, ¿sí? Acá tienen introducción de puesta a tierra. Bien, un tema tan importante como este. Bueno, miren, ya en la presentación nomás, acá donde entramos, tenemos un diagramita resumido de lo que estuvimos viendo el otro día, ¿sí? Con el tema del SAD y del sistema trifásico. ¿Cómo es que funciona un sistema trifásico? Y a partir de eso, ¿cómo es que empiezan a aparecer algunos problemas, como el tema de hacer la puesta a tierra, por cuestiones de seguridad? Acá en esta línea, se van a fijar que tienen líneas de alta tensión, ¿sí? Yo les recuerdo, por las dudas, de que la alta tensión estamos trabajando arriba de 66.000 voltios, o sea, 66 kilovoltios. ¿Sí? De ahí hasta 1000 voltios, o sea, entre 1 kilovoltio y 66 kilovoltios, se le llama media tensión. ¿Bien? Y de ahí a 50, o sea, de 50 voltios a 1000 voltios se le llama baja tensión. Entre 0 voltios y 50 voltios le llamamos muy baja tensión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué viene esta diferencia? Porque, fíjense, los cables de alta tensión, que en realidad acá deberían decir media tensión, ¿sí? Acá hay un error. No son alta tensión, porque alta tensión llegan hasta las estaciones transformadoras, donde ahí se transforman y ya en las ciudades van las líneas de media tensión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un transformador en una de las columnas, sepan que estos tres cables son de media. Generalmente 13,2 kilovoltios. Eso es bastante habitual. ¿Sí? Si alguno se para a mirar algún trafo, quizás encuentre que hay 13,2 kilovoltios. Bueno, pero acá se encuentran tres cables solamente. Lo curioso, y llamativo e interesante, es que de este mismo trafo que le llegan tres cables, del otro lado salen 4 cables. Aparece un cablecito más, sacado de vaya uno a saber dónde. Ahora les explico de dónde viene. ¿Sí? Pero les recomiendo que por las dudas vayan mirando eso en algunas de las líneas, ¿sí? Y se encuentren con 3 cables, y de golpe sale del trafo 4 cables. Sale el neutro. Sale el neutro, De la exactamente, Tierra. Germán. ¿Y de dónde sale el neutro? Ahí se ve el dibujo. De la Tierra se ve el dibujo ahí. Bueno, Va a no es que aparecer. sale de la Tierra, no es que sale solamente de la Tierra, sino que acá hay un La conexión transformador. estrella. Exactamente. Acá hay un transformador donde hace la conexión estrella. ¿Sí? ¿Recuerdan la conexión estrella? Miren, si me permiten, salgo un segundito de acá y vuelvo a sistemas trifásicos, corriente trifásica, ¿sí? A este PDF que tienen. Y, esperen que, ahí va. Y acá abajo, miren, acá tienen la conexión estrella. ¿Sí? Entonces, arranco al principio. Originalmente viene así, en conexión triángulo. Por eso ustedes se encuentran con 3 cables solamente. ¿Sí? De estos 3 cables, el otro par de bobinas, ¿sí? las tres primarias se conectan así. Y las secundarias se conectan de esta manera. ¿Bien? En donde en este centro de estrella aparece el neutro. O sea, ¿qué queremos decir? Con media tensión y con alta tensión me estoy ahorrando un cable, el cable de neutro. Y ya en baja tensión, cuando empiezo a distribuir, tengo que poner el neutro. ¿Recuerdan por qué pongo el neutro? ¿Por qué es necesario el neutro? ¿La diferencia de potencial? Sí, pero el ¿por qué aparece el neutro? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué se gasta en un cable más? Que es un montón de plata, un cable más.
Eso. El neutro no es que va equiparando el voltaje, Bien. porque va cambiando el voltaje de cada... ¿Por qué cambia la diferencia de potencial? Por el consumo que tenga cada fase. Porque se va desequilibrando por las cargas, ¿sí? Por el consumo que va teniendo las fases. Entonces, si yo en una fase, o entre dos fases, supónganse, tengo, no sé, 100 amperes, y entre las otras dos fases tengo 25, y en las otras dos tengo 30, tengo cargas desequilibradas. Eso hace que se desequilibre todo el sistema y hace que el punto este se corra de tal modo que donde haya más cargas, tengo menos tensión. ¿Sí? Entonces, eso no lo quiero, porque si una de las líneas se me empieza a cargar, entonces cada vez voy teniendo menos tensión. En vez de tener 220, empiezo a tener 200, 185, y ya no funcionan las cosas y se pueden quemar. Entonces, el neutro aparece justamente para que cuando haya ese desequilibrio de cargas, no exista esa diferencia de potencial. Pero para que eso ocurra, realmente, este neutro se tiene que conectar a un potencial cero. ¿Cuál es el potencial cero por excelencia? La Tierra. ¿Sí? Entonces, esto que le estoy contando no es solamente un preludio de algo, un discurso muy lindo, sino que es la razón por la cual aparecen las puestas a tierra y la cual aparece el hecho de que nosotros nos podemos quedar pegados si agarramos la fase y tocamos tierra. ¿Bien? Bueno, vuelvo entonces. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entiende? Bueno. Pablo, Teóricamente sí. seguís con la mano levantada por las dudas, ¿eh? Si querés preguntar, aprovecha. Ah, mirá, se queda puesta. Queda puesta, a ver si puedo bajar la mano. Ahí está. Bueno, ahí justo te la he bajado. Bueno, habiendo dicho todo estas cuestiones, ¿sí? Fíjense que acá entonces vienen las 3 líneas, salen las 4. Ese punto de la estrella que les mostraba hoy se conecta al potencial cero por excelencia, que es la Tierra, que es donde pone una jabalina. También, si ven en los transformadores, van a ver que por la columna baja un caño de metal, generalmente, que por dentro lleva un cable que va directamente a la Tierra. ¿Sí? Es esto, va con una jabalina conectada. Entonces yo ya de acá estoy más tranquilo, o la distribuidora está más tranquila, que cualquier desajuste que tenga entre fases, las tensiones no van a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que se compensa? Y se compensa con corriente por tierra, de tal manera que equilibra. ¿Sí? O sea, es como que la Tierra siempre le mantiene el potencial cero. Básicamente ténganlo en cuenta así. ¿Sí? Hace que no se corre ese punto de la estrella, lo retiene. ¿Bien? Bien, pero ¿qué ocurre? Ahí empieza el problema. Recuerden, ¿no?, de las primeras clases, que para tener una corriente eléctrica, una de las cosas que necesitamos es que el circuito se cierre. O sea, una es tener una diferencia de potencial y el otro que sea un circuito cerrado. Si este neutro no estaría conectado a la Tierra, cuando yo toco la fase, no hay forma de que se vaya por tierra, ¿sí? Si este no estaría. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no estoy cerrando el circuito por ningún lado. Los electrones o el potencial lo tengo, pero los electrones necesitan un lugar por donde volver y cerrar el circuito. ¿Sí? Pero, como sabemos que el neutro va conectado a la Tierra, entonces ahí es donde aparece el problema. Cuando yo toco una de las fases, puede escapar por mi cuerpo, atravesar esa corriente y terminar en el tráfico. Y eso es lo que me mata, o mata a las personas, o a cualquiera que toque. ¿Sí? Bien, 2 cuestiones acá a tener en cuenta. Una puesta a tierra es la puesta a tierra que les exige la cooperativa o la distribuidora, que esa es la que va en el pilar en la parte de afuera. ¿Por qué utiliza la distribuidora esa puesta a tierra? Justamente ayuda a este neutro a mantener el potencial cero. Si yo acá cada tanto a este neutro le voy conectando jabalinas a puesta a tierra, o sea, en cada una de las casas, lo que estoy haciendo es facilitando el trabajo, ¿sí?, de que si se desequilibran las cargas, todos ayudan, ¿sí?, a mantener ese potencial cero. ¿Bien? Esa es la jabalina que nos exige la cooperativa afuera, que no se puede conectar la puesta a tierra de seguridad que tenemos que tener nosotros en nuestras casas. Tiene que ir otra jabalina aparte. O sea que mínimamente son 3 hasta ahí. 2. La del trafo. Claro, la del trafo es la distribuidora. Esa nosotros, Bueno. nada. Lo vemos en el trafo que lo ponen ellos. La cooperativa nos exige una afuera, en el pilar, ¿sí?, que solamente van a conectar ellos el neutro, de vuelta. Y después la de tu casa. Y después nuestra para seguridad. ¿Bien? Obviamente podemos tener más de una jabalina de seguridad en nuestras casas.
¿Bien? ¿Y es indistinto a qué transformador vuelve? ¿En qué sentido me lo pregunta Juan? Si es indistinto. No, por ejemplo, ejemplo concreto, yo tengo en casa un transformador a 2 cuadras y otro en la esquina de casa. Sí. O sea, siempre va a agarrar en teoría el transformador de casa es el que está acá en la esquina. El que te está alimentando, hay que ver cuál de los dos te alimenta. Claro. ¿Sí? Siempre vuelve Vuelve al que está alimentando. al que está alimentando, claro, el que está Porque entregando este la está fase. cerca. Claro. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esto, que cierra el circuito, tiene que cerrar el circuito. ¿Sí? O sea, de donde salió la fase, tiene que volver a través de, en este caso, del neutro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si este neutro se corta? Bueno, ahí es donde empiezan los problemas, que la otra vez comentaba Facundo, creo que ya lo comentamos varias veces, pero bueno, siempre viene bien para refrescar y por ahí entender un poco esto. Cuando esto se corta, todos los elementos quedan conectados entre una fase y un neutro. ¿Sí? Pero ahora el neutro, va a funcionar como cierre acá, en el transformador. Entonces ahí se nos desajusta todo lo que ya estuvimos charlando recién. ¿Sí? O sea, si este neutro desaparece, empiezan a aparecer tensiones distintas entre fase y fase. ¿Sí? Y recuerden que entre fase y fase tengo 380 voltios si estuviera equilibrado todas las fases. Pero en una, si están desequilibradas, puedo tener 450 o 500 y en otra 200. ¿Tá? Si justo me tocó la de 200 y pico, bueno, por ahí no tengo tanto despelote, por ahí. En realidad lo tienen al despelote. Pero al que se le fue a 400 le quemó todo. ¿Sí? Esto digo comentando un poquito a veces los problemas que pueden ocurrir, porque por ahí se lo van a encontrar en las casas, que le dicen, che, no sé qué me pasa y se me quema todo y estaba todo bien. Claro, está todo bien, pero el problema lo tienen afuera, en la distribuidora. Entonces ahí tienen que llamar urgentemente. Si te queman todo, se tienen que responsabilizar ellos. Sí, sí, esa parte, sí, si se les corta el neutro por alguna cuestión y ustedes tuvieron algún problema de eso, obviamente la distribuidora se debería hacer cargo. ¿Sí? Bueno, entonces eso, para que ustedes tengan en cuenta, para no mezclar tanto. Una cosa es la puesta a tierra de la distribuidora, que les exige para conectar neutro, otra es la puesta a tierra de seguridad que vamos a ver nosotros ahora. ¿Sí? O sea, la de la distribuidora ya no la vemos más. Todo lo que hablemos ahora es de la puesta a tierra de seguridad nuestra. ¿Bien? Juan, una Sí, pregunta. sí. ¿Y no hay nada para proteger la casa por ese tema, no? Para que no se te vaya la atención. Claro, si se cortara el neutro de afuera, ¿no hay ninguna protección para la casa de eso? Si vos tenés instrumentos, dispositivos que justamente hacen que ante una sobretensión corten. ¿Sí? Pero Y no es común eso. y a veces se utilizan en lugares donde hay problemas serios con el tema de la tensión eléctrica, ¿sí? Lo que pasa es que te sale un mango bastante caro. Antiguamente, mi abuelo creo que tenía uno, había un aparato que uno lo iba corriendo, el punto, iba aumentando o bajando la tensión. Y que pasaba mucho porque no existía esto, poner los neutros, como nos exige hoy la cooperativa, entonces había mucha más fluctuación de lo que hay hoy en día, entre línea y línea, ¿sí? Había líneas que tenían 190, otras 250, qué sé yo. Entonces, uno manualmente iba y le iba corriendo a ese aparatito los puntos para encontrar la tensión. Hoy esos aparatitos son electrónicos, casi no se utilizan en las casas porque no hay ese problema, pero en algunos lugares sí están. ¿Sí? Entonces hay que ponerlos. Las zonas que te ponen la tensión ahí, que te ponen, ¿no? Como en un display 220, 219, 221. Ese es un medidor de tensión, ¿sí? Es un Pero no cumple voltímetro. esa función. ¿Cómo, Juan? No cumple esa función. No. Por eso que siempre la diferencia que hoy les comentaba entre el termómetro, por ejemplo, y termostato. El termómetro, metro, significa que mide. El asto, digamos, en este caso el termostato, es el que acciona. O sea, mide y acciona. Hace las dos cosas. ¿Está bien? Hace algún tipo de acción. ¿Se entiende? Entonces una cosa es, por ejemplo, esos voltímetros o ese aparato que mide entre fase y fase la tensión, ¿sí? Y otra cosa es cuando ya tenés un estabilizador, por ejemplo, de tensión. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien. Igual ante un despelote de esos, no ocurren, pero bueno, no sé si tenés algún caso que haya ocurrido, Esteban. Conozco, sí, en Mercedes una vez pasó a un amigo, Sí. pero fue por un error de los que estaban trabajando. Ah.
y Claro. tuvieron ese problema varios y hubo un quilombo. Y por eso preguntaba si había algo, pero bueno, no es común que haya algo de No, eso. claro, ¿y qué hicieron? ¿Se hicieron cargo Sí, tuvieron que hacer. Por Era eso, una contratista y se tuvo que hacer cargo igual. por eso, por eso. No te vas a gastar en un aparato recontra caro, en una casa, te digo, ¿eh? En Sí, una, sí, sí. en una industria sí te lo haces, sí lo gastás. Porque una caída de esa extensión significa que te quemó una máquina de $1.000.000 y no se van a hacer, Sí. o va a tener mucho más problemas para que se hagan cargo de eso. No, yo trabajo en lo que donde era Macera Mm. y yo sé que todo eso tienen allá, pero no sabía si eso era algo normal en las casas o venía algo. No, no, no es normal porque cuando pasa ocurre lo que le pasó a tu amigo. ¿Sí? Inclusive por rayo en la cooperativa en algún momento, no sé hoy en día si lo sigue haciendo, también se hacía cargo. Si había alguna descarga de más en la línea y se quemaban, se solía hacer cargo de los aparatos. ¿Sí? Ese es todo Sí. un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que tiene que ver con la puesta a tierra también, ¿sí? Que son las protecciones contra descargas atmosféricas. Pero bueno, vamos por parte, ¿sí? Nos quedamos acá, que es la definición. Estamos recién en la primera diapositiva y me quedan menos de 10 minutos, 8. Bueno, ¿sí? Reconocemos primero esto, PAT, puesta a tierra, ¿sí? Así se va a definir en la normativa. Van a encontrar mucho esta palabrita, PAT. Tenemos que definir lo que es la corriente de fuga. A ver, la corriente de fuga creo que ya más o menos lo habíamos charlado el otro día con el disyuntor. ¿Sí? Corriente de fuga se le llama la corriente que justamente se va a ir por tierra. Imagínense acá en este punto. Esta fase se puso en contacto con esta tierra, que ahora vamos a ver los casos, ¿sí? Principalmente por carcasas metálicas. Es el principal problema, y a veces por seres humanos o seres vivientes en general, que es la parte catastrófica. Pero bueno, cuando ocurre la corriente de fuga, hay que saber en qué orden va a estar, ¿sí? Se le llama corriente de fuga en principio a esa corriente que va a salir por acá, se va a ir por tierra y va a volver al transformador a través de la tierra. O sea que la tierra se convierte como en un conductor en ese momento. Bien. Jabalina de tierra. Bueno, la jabalina la vamos a ver un poquito más abajo, pero básicamente es este elemento que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Que es, bueno, generalmente está enchapada en cobre. Bueno, jabalina de tierra está. Resistividad al suelo. Este es un dato bastante importante. ¿Recuerdan esta palabrita resistividad? ¿Dónde la habíamos visto? Con los conductores. Los cables de cobre. Exactamente. Cuando uno necesita saber el cable, un dato es la resistividad. Lo mismo pasa con la tierra. ¿Tá? Recuerden que acá el suelo es un conductor. Bien, masa. Bueno, masa lo define directamente. Es el conjunto de partes metálicas de aparatos que en condiciones normales están aislados de las partes activas. Ejemplo, carcasa de la heladera. Cuando todo está funcionando normalmente, esa carcasa metálica, no pasa nada. Uno la puede tocar y no hay nada. Ahora, si llega a haber algún desperfecto y el cable de fase toca, ¿sí? Toca esa masa, entonces puede haber algún tipo de descarga. ¿Bien? Conexión equipotencial. Bueno, la palabra X significa igual. Y potencial, ya saben, hemos hablado bastante del potencial, ¿sí? Dice, es la práctica de conectar eléctricamente de forma intencionada todas las superficies metálicas expuestas que no deban transportar corriente como protección contra descargas eléctricas accidentales. De vuelta, la carcasa del lavarropa se tiene que conectar a la tierra, ¿bien? Que tiene un equipotencial que es 0. ¿Sí? Un equipotencial a la cañería, a todo lo Sí, que la tenga caja metálico. metálica también. A la caja metálica, exactamente, ¿sí? Ya vamos a ver que todas las cuestiones metálicas deben ir conectadas ahí. Acá viene una pregunta, ¿cómo conecto el lavarropa a la tierra? Nada, ya viene hecha la conexión. En la tercera patita, que es para tierra, de ahí sale un cable que va directamente a toda la parte metálica, ¿sí? Cuando hay alguna fuga, debe escapar por ahí y obviamente la tercera patita usted tiene que tener hecha la conexión de puesta a tierra. Si no, no va a funcionar. Bien. Bueno, acá les explico un poquito qué es una puesta a tierra, ¿sí? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante en un dibujo, pero ya se imaginan, ¿sí? Ustedes saben que es tirar el cable, ¿bien? Y de ahí ir a conectar a las jabalinas, a ese equipotencial. Este simbolito es la simbología de puesta a tierra, ¿bien? Este es el que se van a encontrar siempre con puesta a tierra. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Acá es donde aparece lo importante. Brindar seguridad y protecciones a los seres humanos. Ya estuvimos hablando algo de eso, ¿sí? O sea, cuando en la carcasa metálica aparece una tensión,
esa tensión o ese potencial debe escaparse a través de la Tierra, sin que haga falta que uno vaya y toque para que escape por uno. ¿Sí? Típico caso de lo que pasaba antiguamente con las heladeras, que uno iba, agarraba la manija y se quedaba pegado. Eso era porque el cable de fase estaba tocando con la carcasa y como las patas de la heladera estaban aisladas, no escapaba por ahí, cuando uno iba tocaba, la descarga la hacía a través del cuerpo de uno. ¿Bien? Obviamente la descarga, la puesta a tierra sola, no sirve como protección. Necesitamos después poner el diferencial, que ahora lo vamos a ver que en conjunto trabajan de la manera esta que les digo, protegiéndonos. Bueno, protege los equipos, instalaciones, garantizando estabilidad y correcta operación. ¿Sí? ¿Esto a qué viene a colación? Muchas puestas a tierra, o varias de las puestas a tierra, vienen para aparatos electrónicos. Y ahí es importante que esa puesta a tierra esté bien colocada. ¿Por qué? Porque los aparatos electrónicos, a través de la puesta a tierra, largan mucho ruido, mucha porquería, se suele decir en electricidad, ¿sí? Son muchas corrientes transitorias, pulsos, ruidos en general, ¿sí? Frecuencias que son distintas a la de la red, en fin. Entonces, la tierra también es como un purificador de todo eso. Si eso no ocurre, si no tiene esa puesta a tierra, lo que se suele ocurrir es que la carcasa se llena de estática o alguna de las partes electrónicas se terminan rompiendo o quemando. Porque no tiene a veces la puesta a tierra. ¿Sí? Entonces, importante a todo eso conectarle esa puesta a tierra. Bien, la otra cuestión es disipar la corriente asociada a descargas eléctricas producidas por fenómenos meteorológicos y limitar las sobretensiones generadas. De acá es que viene esta cuestión de conectar los descargadores atmosféricos. Todos los descargadores atmosféricos van conectados a la puesta a tierra. Cuando por algún rayo o algún fenómeno meteorológico la tensión de la línea aumenta, ese descargador cierra circuito a través de tierra. ¡Chuc! Y escapa la corriente por ahí. Lo desvía, digamos. Claro, lo desvía para evitar que haya una sobretensión en la línea de electricidad. Acá sí que no tiene que ver la puesta a tierra con que vuelva el transformador. ¿Sí? Acá tiene que ver con las cuestiones naturales que pasan normalmente. Cuando hay un Cerrar el rayo. circuito, pero a nivel natural. A nivel natural, exactamente, Juan. Cuando hay un rayo, ¿sí? El rayo se genera porque hay un potencial que lo genera la nube y hay una diferencia potencial que la tiene con la Tierra. La Tierra tiene potencial cero. Entonces, si esta tiene un X potencial, lo que fuera, en un momento rompe el dieléctrico y se genera ese rayo, que es una corriente eléctrica muy alta tensión. Cuando ese rayo impacta en la Tierra, genera un campo electromagnético que influye sobre las líneas eléctricas nuestras, que no viene generada por las cuestiones atmosféricas, viene generada de otro lado. Pero eso influye. Entonces, esa sobreenergía, de alguna manera, se tiene que conducir a Tierra para que no rompa nada en el sistema eléctrico nuestro. ¿Sí? Bueno. Dispersar las cargas estáticas a tierra es más o menos lo mismo que estábamos comentando recién. La estática se genera por varias cuestiones, pero bueno, esas son las principales causas. Bueno, me queda menos de un minuto, muchachos. ¿Volvemos en un ratito, así no me deja hablando solo? Dale. Dale. Volvemos.